Buenos días, Dios les bendiga. Espero que hayan amanecido, que todo esté en orden, que la familia esté bien. En esta mañana yo le voy a invitar a que abran sus Biblias en el segundo libro de Samuel, capítulo 1. Segundo libro de Samuel, capítulo 1. Mirando hace un ratito, no mucho, estaba mirando y pensando, sí, rápido, como dicen, ¿cómo va la situación en nuestras iglesias? ¿Cómo van las cosas? Viendo el panorama, qué ha pasado en el pasado, cómo va el presente. Me llegó a la mente varias historias y hoy vamos a hacer un repaso de algunas de ellas. El sábado fue un día especial, fue el día del pastor. Yo vivo en Dajabón, aunque ahora mismo estoy en La Romana. Le dije que estoy de vacaciones, pero tengo que irme mañana. Me voy después que predique. Siempre lo hago a las 4 de la mañana, pero por el compromiso, después que predique, me voy a Dajabón. Tengo autismo, se me presentó bautismo, algunas situaciones y tengo que acortar la vacaciones, no la voy a poder tomar completa, pero el sábado desde Dajabón yo me trasladé a la ciudad de Cotuí a presentar una niña, una bebé. En esa iglesia yo había dado dos campañas cuando estudiaba y había una pareja de casados, 10 años de casado y no podía tener bebé. Y una noche en la casa de ellos dos, yo recuerdo que le dije, la bendición de ustedes viene. ¿Cuándo? No me pregunten, pero viene. Y la dama, cuando salió embarazada, le tiró una foto a la prueba de embarazo y me dice, llegó la bendición y queremos que usted nos la presente. Y tuve que dar el viaje, tuve que romper algunos compromisos para dar el viaje a Cotuí y de ahí viene para acá. Así, mirando allá en Dajabón, vi la iglesia de Cotuí, mirando algunas iglesias donde estuve en Puerto Plata. Ustedes saben que uno se queda con un lazo de amigos y acá en la Romana hay muchos hermanos y hermanas que hoy en día no están en la iglesia, hermanos buenos. Y uno pregunta, ¿y fulano? ¿Se apartó? ¿Y fulana? ¿Se apartó? ¿Qué pasó? Bueno, esto, lo otro, esto, lo otro. Y en esta mañana quiero hablar, o Dios me ha motivado a hablar por esa línea, porque realmente, le confieso, yo iba a hablar del Salmo 56, me acosté anoche, estudié el Salmo 56 para que lo estudiemos, pero Dios me ha motivado a hablar de esto. Por eso necesito que usted abra su Biblia en el segundo libro de Samuel, capítulo 1, versículo 19. Cuando usted lo tenga, diga amén y vamos así rápido a iniciar a ver algunas historias, tanto de los pioneros en la Biblia, y lo voy a traer al día de hoy, al día a día. Amén. Primera de Samuel, segunda No de sé. Samuel, perdón, segunda de Samuel, capítulo 1, versículo 19. Voy a leer el versículo 19, voy a leer el versículo 25 y voy a leer el versículo número 27. Leemos. 5. El 19 dice, ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas. Y ahora hay un lamento, dice, como han caído los valientes.
versículo 25. Como han caído los valientes en medio de la batalla. Y ahora da Vince tu nombre, dice Jonatán, muerto en tus alturas. Versículo 27 dice, como han caído los valientes, como han perecido las armas de guerra. En este tiempo, quien cae en pecado en la iglesia y se aparta, regresar es un milagro. Está tan difícil la situación. El enemigo nos está poniendo tanta traba que un hermano regresar realmente es algo especial. Mirando la historia de uno de los pioneros, voy a usar dos pioneros rápido. La primera, Urias Smith. Urias Smith fue editor de una de las revistas en los inicios de la iglesia. Fue un hombre que aportó tanto, tanto, tanto a la iglesia, tanto, tanto, fue de tanta bendición para nuestra iglesia. Y en el año 1888 pasó el Congreso de la Justificación por la Fe, una historia que todo adventista prácticamente se sabe. Y ese año dos pastores jóvenes, presentaron el tema de la justificación por la fe. Y él dijo, no, Urias Smith dijo, no, ellos no tienen razón. Y Dios le mostró a Elena de White que los dos pastores jóvenes tenían razón, que era así el tema. Y Urias Smith en ese tiempo no asimiló que otro podía tener una visión diferente a la de él. Y Urias Smith se alejó por un tiempo de la iglesia. Elena de White le mandó varias cartas. No recuerdo ahora mismo cómo se llama ese libro. Creo que relatos y anécdotas que no se contaron de Elena de White. Fueron escritores que escribieron, que estuvieron cerca de ella y escribieron sucesos que pasaron en la vida de ella, que yo estaba en ese momento alrededor de ella. Y ese episodio de esa última carta, alguien la escribió. Yo tenía el libro, lo presté y no me lo han devuelto. El escritor o quien relata, porque son varios autores, quien relata ese incidente dice que la última carta que Elena le mandó se le escribió con lágrimas en sus ojos, llorando, y con la carta, con lágrimas que se veían que eran lágrimas, y ella le escribe, ay, amado hermano Urias, usted que ha sido de tanta bendición para nuestra iglesia, yo le aconsejo que compre colirio para que pueda ver. Y cuando Urias recibió la carta, duró un tiempo sin leerla. Y después Dios le iluminó, como siempre. La pudo leer. Y él mirando, empezó a llorar y fue a donde estaba Elena White y le dijo que se había equivocado. Después pasó un tiempo y hubo otro congreso y en medio del congreso él entró y en público pidió perdón a la iglesia. Dijo que se había equivocado. Él volvió a ser editor y yo digo, como cayó un valiente. Pero gracias a Dios que el valiente se levantó. Gracias a Dios. Porque él se apartó de la iglesia. No iba a la iglesia. Elena le mandaba carta y no iba. Cayó un valiente. El otro es un doctor famoso que conocí, que hemos leído su historia, el doctor Kelo. Ese fue uno de los niños. No fue un hijo biológico de Elena, pero Elena hasta le ayudó con sus estudios. Y según la historia, Kelo jamás volvió a la iglesia, jamás. Él murió creyendo, siendo panteísta, no creía en el Espíritu Santo, un desastre de vida al final, uno que fue de tanta bendición
para lo que hoy conocemos como la Reforma Pro Salud, que ha sido de tanto aporte no solo a nuestra iglesia, sino a la humanidad. Y al final, perderse. Yo me preguntaba hace un momentito, ¿qué sentido tiene eso? Tu ser de tanta bendición para la iglesia y por tú no reconocer que está mal, porque uno sabe cuando uno está mal, no apartarse. David escribió este lamento cuando murió su amigo íntimo, Jonatán. Como han caído los valientes. ¿Cuántos valientes no han caído en nuestra iglesia? ¿Cuántos? ¿Cuántos valientes no cayeron en la Biblia? El primero de ellos, Jueces, capítulo 13, 14 y 16, 15 y 16. Parafraseo la historia por el tiempo y voy a usar solo un texto de esta historia rápido, porque va a ir rápido el tiempo y quiero terminar igual que ayer para no pasarme. Su nombre era Sansón. La Biblia dice que este muchacho tiene una fuerza descomunal. Este joven, desde antes de nacer, Dios tiene un plan con él, como también tiene un plan contigo. No olvide eso. Nunca olvide que Dios tiene un plan especial para ti. No olvide eso. Biología nos enseñaron que el ser humano nace, crece, se reproduce y muere. Nació Sansón y creció. Y el problema de Sansón, la gente dice que eran las mujeres. Las mujeres se enamoran por los oídos, por lo que escuchan. Nosotros los hombres nos enamoramos por lo que vemos. Excusen el término como sea. Por ejemplo, uno ve una dama y se ve bien, uno dice, wow, así me la recetó el médico. Lo que uno ve, él se enamoró por lo que vio. Y le dice a los padres, papi, mire, ahí hay una muchacha que a mí me gusta. Y el papá le dice, mi hijo, en la iglesia hay tantas mujeres buenas para traerlo a nuestro tiempo. En Israel, la iglesia, hay tantas mujeres buenas, bonitas. ¿Para qué tú vas al mundo a buscar una? Y él dijo, bueno, esa es la que me gusta. Y ahora abro un paréntesis rapidísimo. ¿Cuántos jóvenes en nuestra iglesia están tomando decisiones erradas, pensando que son el Espíritu Santo que van a cambiar a la gente? Nadie cambia a nadie. Si yo no le abro mi corazón a Jesús, al Espíritu Santo, no voy a cambiar. ¿Y cuántos jóvenes han tomado decisiones erradas, casándose con personas no de la iglesia y han pagado un precio alto, altísimo? Sansón también pagó. Dice alguien que lo que empieza mal, termina mal. Y hasta le dieron a la muchacha a otro amigo para que se casara con él. Sansón volvió y se enamoró de una prostituta y luego se enamora de Dalila. Sabemos la historia, la voy a parafrasear por el tiempo. Dalila empieza a decirle, Sansón, dime en qué radica tu fuerza, en qué esto, lo otro. Y empieza a decir una mentira. Después de esto le dice otra mentira, después otra mentira. Y yo quiero decirte hoy que si tú estás, Dios te libra, practicando la mentira, sal de ahí en el nombre de Jesús, porque eso, una mentira te va a llevar a otra mentira y otra mentira te va a llevar a otra. Sansón llegó el momento de que le abrió su corazón a Dalila y le dijo, mira Dalila, yo soy nazareo, a mí nunca me han pasado una navaja por mi cabeza, soy consagrado a Dios desde el vientre de mi madre y el día que me pasen una navaja, seré igual que todo el mundo. Quiero que lo busquen. Jueces capítulo 16, versículo 20. Este es un versículo que a mí de forma personal me choca fuerte. Búsquelo. Olvídese el sermón, pero nunca olvide ese texto. Jueces capítulo 16, versículo número 20. Lo leo y gritó de nuevo. Eso es Dalila. Sansón, los filisteos sobre ti. Sansón despertó de su sueño y dijo, esta vez me escaparé como las otras, pero no sabía que Jehová
ya se había apartado de él. Posiblemente nosotros creemos que tenemos a Dios, pero hace rato que se nos ha ido por lo que yo estoy haciendo. Tenga mucho cuidado. Este texto a mí me llama mucho la atención porque no es la posición lo que te salva en la iglesia, sino tu relación con Jesús. Sansón pensaba que él jugando con el pecado y iba a seguir con él como que Dios es un muchacho. No, Dios no te ama como pecador, pero no ama lo que hacemos mal. Y agarran a Sansón y le sacan los ojos, porque el problema de él era lo que él miraba. Y a alguien se le ocurre, después pasó un periodo de tiempo y dice, vamos a hacer una fiesta ahí y vamos a agradecer a nuestro Dios que nos entregó a Sansón. Y la Biblia dice que empezó a crecerle el cabello. El cabello no tenía nada en sí, era un simbolismo de obediencia, igual que el árbol del conocimiento del bien y del mal. Es como usted decir, Dania, decir, Ever, mira, esta botellita de agua está en la nevera. Todo lo que está en la nevera, úsalo, excepto la botellita. Si tú tomas la botellita de agua y te va a morir, o sea, la botellita no tiene nada. Dania lo que quiere es que yo me reserve eso, que no le toque eso porque es de ella. Eso mismo pasó con el árbol, eso mismo pasó con el cabello de Sansón. Y la Biblia dice que el cabello empezó a crecer, en otras palabras, empezó a obedecer a Dios. Y sabemos la historia, lo llevaron al templo y ahí en el templo dijo, ayúdenme a recostarme sobre las dos murallas de la columna y cuando hizo así, dice la Biblia que mató más en ese momento que cuando él tenía sus ojos. En otras palabras, cuando él tenía sus ojos, no veía a Dios y cuando le sacaron los ojos fue que pudo ver a Dios, tener un encuentro real con Dios. ¿Será que Dios tiene que permitir que te quite algo para que tú lo puedas ver? ¿Será que Dios tiene que permitir que tú pases por una situación compleja para que tú puedas abrir los ojos que hay que consagrarse? Yo me preguntaba, si Urias Smith cayó, si Kelov cayó, si el hombre más fuerte del mundo cayó, ¿qué me hace pensar a mí que yo no puedo caer? La otra historia es la del hombre más sabio del mundo, Sansón. Sansón le dice a Dios, le dice a Sansón, mire, pídame lo que tú quieras, mijo. Señor, esto es un pueblo Sam- grande. Salomón. Salomón, gracias, Salomón. Señor, esto es un pueblo grande. ¿Cómo yo voy a guiar a este pueblo? Y eso a Dios le gustó y le dio sabiduría. Yo digo que Salomón era un tigre, porque cuando tú eres sabio, tú adquieres dinero, tú adquieres todo cuando tú tienes a Dios a tu lado. Y Dios le dio una sabiduría tremenda. Pero llegó un momento que Salomón se apartó. Y en el segundo libro de, de Samuel, el primer libro de, de Reyes, primer libro de Reyes, no lo voy a leer por razones de tiempo, el capítulo 11 dice que Salomón empezó a construirle templos a mujeres paganas y que su corazón se desvió tanto de Dios que fue increíble todo lo que pasó con ese hombre. Y vuelvo y añado, si el más sabio del mundo, el enemigo, lo engañó, imagínense, cayó Uriah Smith, cayó el doctor Kellogg, cayó el hombre más fuerte del mundo y cayó el hombre más sabio del mundo. En Nehemías y Esdras, ahí uno mirando en el capítulo 10 puede mirar que el linaje sacerdotal se mezcló con mujeres paganas y un grupo de ellos, a esas mujeres, la entraron a vivir en los atrios del templo y ahí tuvieron que hacer una reforma y uno se pregunta si el enemigo engañó al linaje sacerdotal de ese tiempo, ¿qué puede pasar con nosotros? Uno se pregunta ahora, ¿dónde estuvo el fallo de ellos? Yo se lo puedo resumir de esta manera, simple, se descuidaron.
Se descuidaron. No te descuide. Que no se diga de ti, cayó un valiente. Y si está en el suelo, si te sientes caída, caído, ya, lo único bueno que tiene el pasado es que ya pasó. Levántate en el nombre de Jesús. Hoy en día, uno como pastor, yo que tengo la bendición, por así decirlo, de ir a tantas iglesias a predicar, el panorama es ese. Mucha gente buena de la iglesia que no están. Y a uno le surge la pregunta, ¿qué pasó? Descuido, descuido espiritual. Si tú no oras, ¿cómo va a vencer? Si tú no estudias, ¿cómo te va a agarrar de la palabra de Dios si tú no la usas? Piensa hoy. De corazón le digo, yo iba a hablar del Salmo 56, Dios lo sabe. Y lo estudié a profundidad porque ese salmo es preciosísimo. La circunstancia que se escribió ese salmo y cómo David lo escribe es bellísimo. Es un salmo de esperanza, de fortaleza. Pero parece que hay alguien que tiene una situación que está a punto, no sé, ojalá y que no. No te descuide, no te descuide, no te rindas. Aún hay esperanza. Gracias a Dios que Urías regresó. Gracias a Dios. El doctor Kelof no corrió con esa bendición. Salomón en un momento, Sansón al final oró y le dijo, Señor, mira, perdóname, me desvié de tu plan y según uno puede ver en el relato bíblico, reconoció su error. Salomón también, pero ¿qué me hace pensar que yo puedo correr con igual que ellos y no igual que el doctor Kelof? Que el Señor nos ayude hoy a meditar. Es tiempo de meditar, familia. Es tiempo de crear conciencia en nuestra salvación, en lo que estamos haciendo a favor de nuestra salvación. No te estoy metiendo miedo, te estoy hablando realidad. Es la realidad. Cualquiera en la iglesia puede caer. ¿Cuántos ministros buenos de Dios, ministros de Dios, han caído? ¿Cuánta gente, líderes en nuestra iglesia, líderes buenos? Yo no le estoy hablando de hermanos que, no, buenos, consagrados, han caído. Los pioneros, algunos de ellos cayeron. En la Biblia vemos personas que cayeron. Y hoy en día, ¿cuántos están sucumbiendo? Yo te animo a que hoy no se diga, ni mañana, ni pasado, ni nunca, cayó un valiente. Y si pasa por circunstancias de la vida, que no se diga, se quedó en el suelo la valiente, sino que digan, se levantó en el nombre de Jesús. Así que yo voy a orar. Cierren sus ojos y oremos. Padre querido, bendito es tu nombre. No sé por qué me motivaste a hablar de esto, Señor. De verdad, no tengo ni la más mínima idea. Pero si aquí hay alguien que se siente débil, frágil, que tiene un pecado acariciado, perdónale. Ayúdanos a vencer. Cuántos valientes, Señor. Cuántos, cuántos, cuántos. Ayúdanos a ser canal de bendición para esas personas que han caído y no juzgarlo, porque a cualquiera le puede pasar. Ayúdanos, Jesús, a vencer. Ayúdanos a aferrarnos a ti. Ayúdanos a abrazarnos a ti para que nunca nos pase eso, Señor. Ayúdanos a ser sabios. Ayúdanos a ser fuertes, pero en ti.
Si hay alguien que está conectado, Señor, y solo se conecta por el compromiso, pero en el día no tiene un encuentro contigo, ni en la tardecita, ni en la noche, ayúdale, levántale, Jesús, porque esto no es vida de oración ni de estudio, el conectarse de 5 a 6, no, no, no. Vida de estudio, de oración es sacar tiempo de calidad para hablar contigo, tiempo precioso para estudiar tu palabra. Ayúdanos, Jesús, ayúdanos. Danos un resto de día feliz y permítenos, Jesús, ayúdanos a permanecer en pie hasta la segunda venida o hasta que nos toque descansar. Que en el mundo se diga, los hermanos de la iglesia de Sabana son hermanos valientes porque han permanecido bajo la cobertura de Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Familia, Dios les bendiga.